Una pregunta, ¿en algún momento vieron la mítica serie Cuentos de la Cripta? Sí. Conocida, ¿no? Sí. De terror. Sí, Mezcla terror. muy popular. Muy popular, mezcla terror, algo de humor, Sí. alguna que otra Sí. leyenda. Sarcasmo, parodia. te diría. Mucho sarcasmo y mucho aprendizaje, también si se También. quieren moralejas. Pero, ¿cuál es el factor común que tienen todos los capítulos de Cuentos de la Cripta? Y ya en el nombre hay una pista esencial, me parece. La muerte. Ponele. Puede ser. La sangre. La sangre, el género, todo enmarcado en el género Todo del terrorífico. terror, de lo fantástico. Pero para mí, la característica en común que tienen series como Cuentos de la Cripta, como La Dimensión Desconocida, es el relato. Ujú. El relato forma parte esencial de la construcción del género del terror. Dicho también por autores como por ejemplo Stephen King, ¿no? Que planteaba que la tradición del relato oral eran las bases del género del terror, porque mucho antes de que la literatura plasmara esas historias terroríficas en papel, la humanidad ya las compartía y las esparcía en el mundo a través del relato oral. Ujú. Entonces volvemos a esto. El relato oral, la historia de uno, contada como la base de el conocimiento y también de alguna manera el pensamiento colectivo, ¿no? Bien. Y muchas veces sucede que en esos relatos la persona que está contando lo que sea que esté contando, aunque no sea verdad, construye esa verdad como propia. Bueno, en este concepto es que gira un poco la película que vamos a estrenar justamente mañana, titulada La frecuencia Kirlian, nueva película de Cristian Ponce, director, para mí muy interesante su obra, director de Historia del Oculto, Mirá. película de terror que para mí es una de las mejores películas de terror argentino. En una ciudad Fácilmente, que no aparece en los mapas, una radio transmite toda la noche. La frecuencia Kirlian, que es la versión cinematográfica de una serie La frecuencia Kirlian. allá por el 2017. Y a continuación, Serie hecha a pulmón, un poco de música independiente, para calmar a las manera, bestias. toma El locutor de Trasnoche abre las puertas de su estudio a 5 visitantes Adelante, póngase cómodo. y lo invita a usted a escuchar 5 historias ¿Hacemos algo esta noche o lo perdemos todo? de terror, Hay un monstruo en el barrio. de traición, silencios, la música muy presente, que de hecho tenemos programado para próximamente en los estudios de REC una entrevista con el compositor de la banda sonora muy bien. de la serie y de la película. Y estos recursos que también recuerdan mucho a las historietas, a los relatos pulp de crimen y de asesinatos, y también historias paranormales que recuerda, hay que decirlo, a los Expedientes Secretos X. Llega esta película a los cines que viene de pasar por el Buenos Aires Rojo Sangre, festival dedicado al terror y al fantástico. El año pasado, una de las películas galardonadas del festival, le fue muy bien. Y este viernes en el Bizarro en Ojotas la estrenamos. Qué bien. Para que toda la ciudad la pueda ver. Hay solamente una función, tienen solamente Solo una vez. oportunidad para ver esta película que no va a dejar a nadie sin una opinión. El único dato que por ahí les puedo decir es que es una especie de continuación de la serie. Ujú. Está llena de referencias a la serie o de guiños. Eso la te iba a serie. preguntar, perdón Hernán que te corte, porque estábamos viendo las imágenes. ¿Cuánto hay de animado y cuánto de personajes reales? ¿O es una o es otra? La serie, que en su momento salió en YouTube, Ujú. después pasó por Netflix. La serie estuvo en Netflix durante un tiempo y fue en su momento una de las más vistas Mirá. de producciones argentinas en Netflix. Estamos hablando 2018, 19. Ujú. Ahora se encuentra en Flixo, es otra plataforma. En la serie es toda animada. Ahí va. La serie es completamente animada. La película le agrega ese factor humano Ujú. que me parece muy interesante, muy bien logrado, por cierto, y muy, muy necesario. Y es como una mitad y mitad. Todo lo que es la historia, de alguna manera, cada relato que conforma la película está hecho de forma animada.
Pero la película tiene interludios y por primera vez el protagonista de la serie, que es el locutor, aparece interpretado por un actor real. Está el que hace de la voz y está el que hace del cuerpo del personaje. Película muy interesante para aquellas personas que quizás crecieron en la década de los 80 consumiendo este tipo de cine de terror. La película es un gran homenaje al cine de los años 80 de terror, por la música, por la estética, por los personajes, incluso también por este giro, por esta rosca que le dan un poco a las historias que giran en torno a muchas veces a secretos que ocultan los personajes. Hay políticos corruptos, hay personas conservadoras, bueno, hay de todo. Sinceramente es una película muy divertida, y cuando digo divertida no me refiero a que sea humorística, pero es una película muy entretenida para ver y muy bien realizada. No sorprende que haya sido muy bien recibida por el público en el Buenos Aires Rojo Sangre. Y vuelvo a esta idea tan importante que es la del relato. En el programa de radio y en la serie, la gente que va al programa de radio que se llama Frecuencia Kirlian, porque justamente está en el pueblo de Ingeniero Kirlian, en un lugar donde es una cosa medio ficticia el espacio, cada persona cuenta su historia, cuenta una historia sobrenatural, y uno siempre queda con la duda de si lo que está escuchando es real o no. Claro. Entonces, claro, ahí un poco es la magia, entra un poco la magia de la radio, y yo quiero destacar algo que ya con la serie, La Frecuencia Kirlian, Historia del Oculto, que es una película que Ponce realizó hace un par de años, que para mí es excelente, y ahora la película de Frecuencia Kirlian, él explora mucho los medios de comunicación argentinos. Sí. Porque no sé si vieron Historia del Oculto, pero gira en torno a un programa de televisión. Transcurre en vivo, o sea, lo que sucede en la película sucede en tiempo real en un programa de televisión en vivo. Todo lo que pasa frente a las cámaras. Y también es una cosa espeluznante, es muy recomendable la película. Si son miedosos, no, pero lo digo porque para mí la película utiliza recursos muy simples pero muy efectivos. Es una película que está ambientada durante la dictadura, justamente en una transmisión de medianoche de un programa de televisión, de un noticiero, donde el conductor asegura que a la medianoche van a revelar quién maneja verdaderamente los hilos de la Argentina. Mira. Que aparentemente es una aquelarre de brujos y brujas. Claro. Bueno, una cosa pero fantástica, además una estética para mí genial. Menos es más, para mí menos siempre es más, y en este caso de La Frecuencia Kirlian, yo siento que han logrado lo que quizás en algún momento no pude preguntárselo a Cristian, estuvimos muy cerca de hacerlos, en algún momento lo vamos a entrevistar, pero siento que con la serie quizás tan a pulmón, producida de manera independiente, no pudieron hacer las cosas que sí pudieron hacer en la película. Recursos, desde lo sonoro, desde lo musical, desde las actuaciones, el hecho de contar con actores de verdad, algunos actores que ya han participado de películas de Ponce, o sea, es un equipo de trabajo conformado y consolidado, así que es una experiencia muy interesante. Y para quien haya visto la serie, que por cierto la encuentran en YouTube, está en YouTube, son capítulos muy cortos de 8 o 9 minutos y son pocos capítulos, la encuentran fácilmente, pero siento que la persona que vio la serie la va a pasar un poco mejor. La inteligencia artificial no entendió lo que dije. No pasa nada. Mejor. Si la inteligencia no era para ella. No entendió, es porque no entendió. Mejor. No, digo que está llena de guiños a la serie, y quizás haya alguna que otra cuestión que el que vio la serie la vaya a disfrutar un poco más. Pero para mí la película se entiende perfectamente. Lo que voy a decir es que la película funciona como cierre de la serie. Ahí va. La película es el final de la serie, con un acontecimiento que no voy a contar. Pero la serie lo palpita. Me gustó esa analogía o especie de metáfora de los medios de comunicación. A veces te encontrás con personajes que parecen de películas de terror. Terroríficos. Sí, tal cual. Bueno, y lo digo desde mi visión y experiencia trabajando en un programa de madrugada, haciendo radio de madrugada. ¿Y te pasaron cosas? No, pero siempre hay algún oyente que te manda algún relato, algún audio. Mirá. En este caso es otra cosa porque estamos hablando de una ficción totalmente, exagerada, obviamente. Pero la película gira en torno a este programa que invita a los oyentes a que manden sus relatos. Y que no importa si es tanto ficción o fantasía, porque igual produce el efecto del cuento. Exactamente. Oscila todo el tiempo entre lo real y lo ficticio. Y la película plantea algo que la serie no llegaba a explorar del todo, que es justamente el poder
de la radio, el poder de los medios, que también un poco en la historia del oculto ya lo exploraba Ponce, que es muy interesante, y en un momento lo plantea el conductor, el protagonista de Frecuencia Kirlian, no importa si el relato es de verdad o es de mentira. Es lo que causa. Claro, porque es lo que representa para la persona que lo está relatando, es la verdad que esa persona se está construyendo. Y la verdad que es muy interesante, así que todas y todos invitados al Bizarro en Ojotas. Me encanta ese nombre. Sí, porque te cuento, el Bizarro es un ciclo de cine que organizamos todos los años en el Cineclub Santa Fe, en Cine América. Como ya el nombre lo indica, es un ciclo dedicado a cine muy extraño, cine que no vas a ver en otros lugares. Ahí tenemos el flyer. El flyer, cine muchas veces interpretado como cine de terror, muchas veces el cine bizarro, pero es mucho más que eso, porque hemos pasado desde películas de la Coca Sarli, películas argentinas de otra índole, hasta La Noche de los Muertos Vivos, incluso el año pasado pasamos Perros de la Calle de Tarantino. O sea, hay todo un ámbito ahí muy interesante de gente que va, claro. Nosotros proponemos esta programación este año, que empieza en verano, por eso Bizarro en Ojotas, porque siempre históricamente lo hacemos en invierno. ¿Y la hora? La hora es 23:15 horas. ¿Por qué ese horario? Generalmente es a partir de las 12 de la noche. O sea, generalmente es más tarde. Es de medianoche el ciclo. En este caso, de hecho, a la historia de la película le cae justo el horario. Claro, es muy bueno. Buenísimo. Sí. Ahora, por suerte, porque me toca proyectarla a mí, por suerte es en ese horario, porque yo tengo que proyectar la película y salgo disparando a mi trabajo, así que llego justo. Yo prefiero este horario, sinceramente. Claro, está bien. Pero la invitación está hecha. Fíjense que, barra de tragos, hay todo. Me mata lo del código de vestimenta. Sí. Me encanta eso. Nos disfrazamos y si quieren ustedes se pueden disfrazar también. Pero se ganan un premio. Película muy interesante, La Frecuencia Kirlian, y la semana que viene, no quiero adelantar mucho, no voy a hablar de esto en mi columna de la semana que viene, pero les adelanto que la directora de la película que proyectamos la semana que viene, le vamos a estar haciendo una nota acá in mismo. situ, en vivo. En vivo no va a estar ella presencial porque es de Buenos Aires, pero un documental donde se explora el concepto de lo bizarro. Ahí va. Con eso, la semana que viene, de alguna manera cerramos este pequeño Bizarro en Ojotas, que por cierto ha sido un éxito de concurrencia, un éxito también de las películas que hemos pasado. Estamos pasando películas que pasaron por el Buenos Aires Rojo Sangre, que han sido premiadas. Y incluso, debo decir, ayer en Buenos Aires, en el Gaumont, se proyectó Godzilla en Santa Fe. Mirá. Fueron casi 600 personas. ¡Qué bueno! Eso de paso, un saludo para los chicos que han formado parte indiscutible de esta última etapa de lo que es el bizarro en Santa Fe, al menos. Así que la recomendación está hecha. No se lo pierdan, y si la pueden llegar a ver, después la discutimos. Eso es una gran invitación. Además, me quedó resonando en la cabeza esto de no importa si es cierto o no. Claro. Hoy circula la información así, viste que cualquier noticia que alguien difunde o circule, no importa, lo vi en tal lugar, no importa si es cierto o no, a quién le interesa. Yo creo que la película plantea una gran metáfora de temas que no lo puedo decir, porque es el final de la película, no lo puedo decir, pero hay un aspecto de la película que es algo que la serie promete, es como una especie de la guerra inminente en Game of Thrones, por ejemplo, que nunca llega. La gran batalla. Claro, y en la película, La Frecuencia Kirlian, algo que llega a suceder, pero no es como nos lo imaginamos. Bien. Hay una cuestión ahí muy, no es metafórica, es más como una alegoría, diría yo, pero esto es una interpretación mía. No se lo pude preguntar al director, pero se lo vamos a poder preguntar próximamente. Muy bien. Así yo no soy muy amigo del género porque me da miedo. ¿Terror? Sí, soy muy mal, pero me estoy amigando. De a poco voy soltando y puedo... De noche ver esto, la verdad que no sé, hay que ver si me animo. Vos no sé, Silvina, ¿tenés más ahora? He tenido una época así de mirar todas cositas de terror, pero claro, depende también en qué contexto, al lado de quién, ¿viste? ¿Qué sé yo? Claro. No quiero faltar el respeto a la gente que hizo la película, porque para mí Historia del Oculto es una película bastante perturbadora. A mí me perturbó, me encanta cuando eso sucede, pero en el caso de Frecuencia Kirlian va por otro lado. Bien. Es más para los lectores de historietas que crecieron. Por eso también Cuentos de la Cripta, que fue una historieta originalmente, tiene esa cuestión de relato medio como pulp, ese concepto de novelita policial
con cosas muy desbordadas, pero no es un exorcista, no es un bebé de Rosemary que vas a salir traumado. Sino que la van a se disfrutar. nota que la sangre es tinta, es una cosa así. No sé si va por ese lado porque no hay sangre en la película, No, bueno, pero está muy estilizado. Claro, está todo muy estilizado, en eso sí tenés razón. Y para mí la van a disfrutar este viernes, Mañana. 27 de febrero a las 23:15. Vayan un ratito antes, así disfrutan de un par de tragos antes de entrar a ver la película. Y después, bueno, hay algunas sorpresas en el hall, no vamos a revelar mucho más, pero quédense atentos a las redes sociales de Cine América, Cine Club Santa Fe, porque revelaremos también las próximas películas que se darán en el marco del bizarro en OJ.